Reforma al sistema político, un tema que durante esta semana se ha retomado su discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta a propósito de unas indicaciones presentadas por el Ejecutivo y que han generado algunas discordia al interior del Congreso Nacional. Para conversar respecto de esto, saludamos al diputado de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Diputado, se retoma esta discusión con estas indicaciones presentadas por el Ejecutivo, pero con uno de los aspectos fundamentales que se buscaba regular, normar con esta iniciativa, que es este umbral para la conformación de partidos políticos, de este umbral del 5% de votación electoral. ¿Cómo ven esta situación? Usted ha sido bastante crítico respecto de la decisión del presidente de dejar fuera este punto de las indicaciones. Bueno, a nuestro juicio, si el presidente ha decidido dejar fuera el umbral del 5% de los votos válidamente emitidos en la última elección, eso es el corazón del proyecto, del sistema político. No hacerlo, la verdad que no sé si vale la pena seguir avanzando en este proyecto. Y lo que parece insólito es que el presidente reconozca que esto es muy importante y muy necesario para el país, para la democracia. Pero al mismo tiempo, a renglón seguido, señala que él no tiene los apoyos políticos de su coalición para avanzar. Entonces, eso me parece bastante increíble, porque nosotros, si le damos, está completamente de acuerdo, toda la oposición está de acuerdo. Basta que el presidente alinee 10 votos de su coalición y el proyecto se aprueba. Entonces, es bien increíble que él señale que es importante, pero no tenga la capacidad de liderar su coalición. Si este aspecto del umbral del 5% no existe en el proyecto, es el corazón del proyecto, no tiene sentido avanzar. Entonces, nosotros esperamos que, pese a la oposición o a la falta de liderazgo del presidente, no avance, sí los parlamentarios pueden hacerlo, porque esto no requiere iniciativa del presidente de la República, es una moción. Y yo estoy contento en que ya haya conversaciones avanzadas, en que los parlamentarios, los senadores, pese a que el presidente no esté de acuerdo, sí los sectores del Congreso van a avanzar con un umbral del 5%. Diputado, buenos días. Solamente para poner en contexto a nuestros auditores y auditoras, se propone este mínimo de 8 parlamentarios electos o un umbral de 5% de votos a nivel nacional para que los partidos puedan acceder a escaños en la Cámara, y en caso de no acceder a ese umbral, las colectividades pierden el cupo y se asigna un partido que sí cumple con esos requisitos. Ahí quiero poner sobre la mesa un argumento que decía el ministro Elizalde, y es que muy rápido puede perder legitimidad esto si es que, por ejemplo, la primera mayoría de cierto lugar, de cierto sector, su partido no tuviera este umbral y no tuviera tampoco la cantidad de parlamentarios, y pasar a la siguiente mayoría, digamos, de ese sector. No sería difícil de explicarle a la ciudadanía que la primera mayoría no accediera a ese escaño, digamos, y claro, perdería un poco la legitimidad rápido. Es parte de lo que decía el ministro Elizalde. ¿Cómo ve esa justificación? Y él, claro, planteaba que lo lógico sería que este umbral existiera si es que tuviéramos voto lista, pero no, pues tenemos voto persona en Chile. ¿Cómo lo ve? Lo que hace que el sistema no tenga legitimidad, la democracia consiste en que gobiernen las mayorías. Y lo que está ocurriendo hoy día en el Congreso chileno es que no están gobernando las mayorías. Porque hoy día estamos dependiendo cada vez de 3 o 4 diputados que se inclinan para un lado u otro. Y que depende de las circunstancias, van para allá o van para acá, donde les acomoda. Hoy día hay más de 20 partidos en el Congreso. Ponerse de acuerdo, la verdad que es prácticamente imposible. Y cualquier gobierno que esté en el futuro le va a ser muy difícil gobernar con un Congreso tan fragmentado. Entonces, lo que uno esperaría es que en un país se hagan los cambios que las mayorías quieren y no estemos a la merced de que 4 o 5 diputados decidan. Y eso es lo que está ocurriendo. El pesquineo de votos es todos los días acá. Pero en términos de legitimidad, diputado, como que la ciudadanía lo entienda, porque no sé si lo expliqué bien, pero claro, que un candidato saque mayoría de votos en un distrito, pero su partido no alcanza el umbral o la cantidad de parlamentarios, y claro, se pierde ese cupo, las personas no podrían pensar, pucha, si es el más votado, ¿por qué no tiene ese escaño en el fondo? Estoy tratando de representar el planteamiento, digamos. Yo entiendo ese argumento, pero si el partido tiene 1 o 2 diputados, y esos van a ser los que van a decir los destinos del país a futuro, no tiene sentido. Mire, si siempre va a haber un argumento a favor o en contra, en todo sistema político, sistema electoral, hay opiniones.
pero hay que ver lo que es mejor para el país. Y lo mejor para el país, a nuestro juicio, y esta es nuestra opinión, si hay otras distintas, nuestra opinión es que en el Congreso tienen que estar representadas las grandes mayorías, y no podemos que una minoría de 2 o 3 diputados decidan los destinos de una ley, porque eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día la mayoría están de acuerdo, pero 2 o 3 diputados deciden. Entonces eso no podemos estar cautivos de lo que está pasando hoy día. Es muy difícil gobernar. Nosotros creemos que, y mire, ¿y quiénes están en contra de esto? Principalmente esos partidos, pues, de 1, 2 o 3 diputados. Entonces el Estado diciendo, ¿sabe qué? Esto no va a aplicar para esta elección, vamos a ir para la elección siguiente, para que no le afecte a los incumbentes hoy día. Porque esa es la verdad. La coalición de gobierno tiene muchos partidos pequeños, movimientos, y esos son los que se oponen. Mire, en cambio, nuestra coalición, por ejemplo, es Bópoli, que tiene solo 4 diputados. Ellos pueden perfectamente en la próxima hora, su siguiente elección, desaparecer. Pero así todos están de acuerdo porque entienden que hay un bien mayor que se llama resguardar la democracia, que las mayorías que gobiernen. Por supuesto que de pronto puede haber alguna excepción en algún distrito del país que perjudique a un diputado. Eso puede ocurrir. Pero lo que está pasando hoy día es que tenemos en el Congreso no uno, sino varios diputados que tienen un 1%. Tenemos diputados con 500 votos, perdón. Y esos diputados son los que realmente más vociferan y gritan. Y de pronto se pierden parlamentarios con amplias votaciones, por lo que hoy día está excesivamente fragmentado. Yo creo que hay que ir hacia sistemas mayoritarios que tienen las democracias consolidadas en el mundo. Esos son los países que tienen estabilidad y pueden avanzar. Un sistema tan fragmentado creo que no es bueno para la democracia. Ahora, diputado, es bastante interesante este debate porque nos abre discusiones que son mucho más profundas, porque efectivamente acá pueden haber 2 valores en juego que son igualmente importante, no diría que uno es más importante que otro, en el sentido de que por un lado tenemos la representación, es decir, tener una suerte de mayor representación posible en el Congreso Nacional o a la hora de tomar las decisiones, pero al mismo tiempo que esto sea eficiente, es decir, eficiencia. ¿Qué se privilegia, la representación o la eficiencia? Porque claro, puede haber algunos sistemas, por ejemplo, el estadounidense o lo que teníamos antes como el sistema binominal, que probablemente podría haber sido muy efectivo en términos de agilizar los procesos al interior del Congreso Nacional, los acuerdos, etcétera, pero no era representativo, quedaba un porcentaje importante de la población fuera de la toma de decisiones. ¿Cómo poder congeniar esas 2 ideas, ¿no? que insisto, son para mí, por lo menos, son igualmente importantes? Yo le podría a usted decir con certeza que si usted estudia el Congreso con binominal y ve el Congreso que tenemos hoy día en cuanto a fuerzas políticas de izquierda o derecha, digámoslo, que independiente, es bastante similar. No hubo aquí un cambio profundo en que una coalición se fue. Si uno ve, nosotros hemos hecho ese estudio, es bastante similar a lo que tenemos hoy día en cuanto a proporción electoral. Claro, esas son las 2 visiones, pues. Pero nosotros tenemos que responder a los chilenos. Tenemos que legislar para las mayorías, no podemos legislar para las minorías. Entonces, si la mayoría se ve perjudicada porque en el Congreso se tornan debates que son eternos, porque hay debates eternos. Mira cuánto tiempo estuvimos con la reforma previsional. Entonces, pasan debates, se oponen algunos, se forman la mayoría. Eso perjudica a los chilenos que quieren cambio. Y que un gobierno que llega a la moneda con un programa de gobierno legitimado en las urnas con una amplia mayoría, luego quiere hacer los cambios y no lo puede hacer porque hay un Congreso fragmentado. ¿A quién perjudica eso? Perjudica a la democracia y perjudica a esa coalición que llegó al gobierno legítimamente apoyado por una inmensa mayoría en las urnas. No puede hacer los cambios y transformaciones porque hay un grupo pequeñito de 4, 5, 7 diputados que no están de acuerdo porque refiere a sus intereses. Eso yo creo que daña más que beneficia. Y por supuesto, yo entiendo el argumento contrario, pero aquí yo tengo que tomar posiciones. Mi posición y nuestra posición es la que yo le he estado señalando. Ahora, si el proyecto tiene una virtud, por ejemplo, ¿qué pasa con los diputados o senadores díscolos que renuncian a un partido, se van y forman otro partido? Porque hoy día formar un partido político es más fácil que formar una junta de vecinos, pues. Entonces, se van, se enojan, forman un partido y se suman a estos grupos que en el Congreso tienen influencia porque puede ser bisagra. Eso sí se termina con este proyecto de ley y eso es un avance, obviamente.
Uh-huh. Y en ese sentido, diputado, a propósito de lo que comentaba de los diputados o parlamentarios díscolos, ¿qué responsabilidad le cae a los partidos políticos? Que ese es un tema que he echado un poco de menos en torno a esta discusión, porque el hecho de que los partidos políticos, o el hecho de que existan díscolos, en el fondo, es también un reflejo de la incapacidad de los partidos políticos de poder retener a sus cuadros, y esa incapacidad también de retención de esos cuadros se debe a que muchas veces esos cuadros no están formados en el partido, se eligen nombres por su popularidad o porque a lo mejor tenían algún tipo de cercanía o conocimiento con la población en otro ámbito, no necesariamente al político, se los trae a las listas a la hora de que llegan las elecciones, y después finalmente esos parlamentarios que resultan electos obedecen a sus propias agendas y no a lo de los propios partidos. ¿Qué pasa en ese sentido ahí con los partidos políticos y esa incapacidad que han demostrado, por lo menos con los díscolos, en torno a retener cuadros, o incluso, por ejemplo, en la UDI, ese cisma importante que vivió y que, por ejemplo, permitió la creación del Partido Republicano? No solamente la UDI, hay otros partidos también que se han ido, con mitosis, creo que se llama, de tema biológico, se han ido dividiendo y formando nuevas colectividades, y eso habla también de una crisis de los partidos. ¿Qué pasa ahí, diputado? Yo suscribo con usted plenamente lo que ha señalado. Los partidos tienen que ser más exigentes en cómo reclutan sus cuadros. Y eso falta muchas veces por la falta de formación en los partidos. Y de falta de formación. Nosotros hemos vivido casos como eso. En la última legislatura se nos han ido 2 parlamentarios. ¿Ya? El Cristian Lavé, que es el último que se fue al Partido Libertario, y Renzo Trisotti, ¿ya? Porque cumplía sus 3 periodos como diputado y luego quería ir al Senado, y ya había un senador de nuestro partido. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, que un parlamentario quiere aspirar a otra cámara, no tiene espacio porque ya hay un senador del partido. Entonces, yo creo que falta un poco de democracia interna en los partidos. Falta un poco de democracia interna. ¿A qué me refiero? Que de pronto hay un senador que está en una región y hay un diputado o un alcalde o cualquier que quiere desafiarlo, y es muy difícil. Entonces, ¿qué hace? Ve que no tiene los espacios, la oportunidad, y cruza la vereda. Pero lo que hemos visto también, hay gente que se nos ha ido de la UDI a republicano o a libertario, más a la derecha. Pero de pronto hay parlamentarios que se eligieron por una lista, por ejemplo, de nueva mayoría o de izquierda, y emigran a la derecha, y eso la verdad que es bastante incomprensible. Pero yo suscribo con usted que falta rigurosidad en la reclusión de los cuadros, pero lo más importante, falta formación política en las fundaciones, el interior de los partidos, por ejemplo, o los centros de estudio. Tienen que hacer más formación ideológica para que tengan sustento, porque al final, si hay un parlamentario que nunca ha leído la declaración de principio de su partido, estamos fallando ahí, porque yo estoy seguro que eso está ocurriendo hoy día. Diputado, me pregunto, si no tiene el umbral de 5% este proyecto, ¿no están de acuerdo con seguir avanzando? Porque, bueno, el Ejecutivo propone otras cosas, como elevar el número de firmas para constituir partido, eliminar los partidos que se constituyen con 3 regiones contiguas, y así una serie de planteamientos. ¿Ustedes como sector van por no seguir avanzando en esta reforma si es que no contiene el umbral? Yo le quiero responder de la siguiente manera. Pese a que el presidente de la República reconoce que es bueno el proyecto del umbral del 5%, no está dispuesto a hacer ejercer su liderazgo para convencer a su coalición o parte de su coalición. Pese a la negativa del presidente y no lo quiere hacer, los senadores y diputados en el Congreso vamos a hacer todos los esfuerzos para incorporar el umbral del 5%. Y va a haber indicaciones que se van a presentar. No necesitamos el patrocinio del presidente de la República. Entonces lo vamos a hacer igual. Y espero que vamos a tener las mayorías para incorporar el umbral del 5%. Diputado, estamos conversando con el diputado y subjefe de bancada de la UDI, Henry Leal. Este es un tema que no está dentro de la primera plana o de los titulares respecto de esta reforma, pero que es un tema histórico, es una demanda histórica que está contenida dentro de las indicaciones, y quería conocer cuál es su opinión. La posibilidad de destrabar esta restricción que tienen dirigentes sindicales y vecinales de postular al Congreso. ¿Está su sector dispuesto a apoyar esa indicación? No estamos disponibles que cualquier ciudadano que quiera participar y someterse al veredicto de la ciudadanía tenga que hacer las menores restricciones posibles.
Nosotros somos partidarios de liberar las inhabilidades, que muchas autoridades tienen que renunciar un año antes. ¿Por qué tiene que un ministro renunciar un año antes a un concejal, a un core, a un alcalde para postularse a ser parlamentario? Eso no debería existir, es un plazo prudente, 3 meses cuando se inscribe, pero creo que es demasiado excesivo las inhabilidades que existen hoy día. Diputado, nos quedan pocos minutos, pero no me quería quedar sin preguntarle por la presidencia de la Cámara. Quedan como 3 semanas para que se renueve y ahí quizá unos días más, ahí me corrige, en su sector hay 2 nombres, por ejemplo está el de José Miguel Castro de Renovación Nacional, Jorge Alessandri de la UDI, y ahí dicen las malas lenguas que hay molestias en las negociaciones, que hay diferencias. ¿Cómo ve usted al menos esas negociaciones en su sector? Nosotros estamos trabajando muy unidamente, como nunca antes en ningún proceso. De hecho, el lunes tenemos una reunión, nos vamos a juntar todos los jefes de bancada de toda la oposición, desde el Libertario hasta el Partido Demócrata. Nos vamos a juntar el lunes en la mañana. Tenemos hoy día una conversación, un avance, y el lunes esperamos concretar, vamos a contar los votos, porque esto se gana con votos. Vamos a asegurar si tenemos la capacidad de tener la mayoría, y luego ver si nos falta algún voto entre alguna negociación con otras fuerzas políticas. Por lo pronto vamos a estar unidos. Acá en Chile vamos, el Partido Republicano, el Partido Libertario y Demócrata, vamos a estar unidos como oposición. Eso no va a ocurrir. Molestia, no, desconozco que haya alguna molestia. No tengo antecedentes de eso. Al contrario, hemos estado conversando muy realmente entre nosotros. Y como digo, esperamos entre hoy día y el lunes cerrar ya una conversación. Y efectivamente son los 2 nombres que suenan. Pero podría existir también un tercer nombre. A veces los consensos requieren tener cierta generosidad. Lo importante para nosotros es que la oposición llegue a tercera a la Cámara de Diputados. Tengamos la presidencia, porque en un año electoral es muy importante los proyectos de ley que se van a discutir en el Congreso. Y la presidencia, la tercera, tiene ciertas facultades para poner en tabla determinados proyectos. Y nosotros le queremos dar mucha fuerza ya este año que queda al tema de la seguridad. Y hay muchos proyectos que están ahí dando vueltas que no se les pone la urgencia respectiva, y queremos darle prioridad a la agenda de seguridad y a la agenda de crecimiento económico. Cortito, diputado, porque nos queda un minuto, pero a propósito de este tema y a propósito de los independientes que estábamos conversando también anteriormente, han surgido algunas notas de prensa que hablan de que esta acción que emprendió el Partido Social Cristiano, esta moción de censura que presentó en su momento en contra de la expresidenta de la Cámara, Carol Cariola, habría provocado cierta molestia en algunos parlamentarios independientes y que eso podría perjudicar las opciones que pueda tener la oposición de llegar a la presidencia de la Cámara. ¿Cree que ese escenario se pueda dar, diputado? Efectivamente, las colegas del Social Cristiano presentaron el proyecto, la censura sin consulta en un primer momento, pero eso ya pasó. Pero lo estamos viendo a nivel de jefatura de bancada, no de partidos, que es distinto al tema administrativo. En el Congreso funcionan los comités parlamentarios. Cada 7 diputados hay un comité. O sea, depende de la fuerza política, hay partidos. La UDI tiene 3 comités. Entonces, conversamos con los jefes de comité, que son los que lideran su grupo de parlamentarios, más allá de los partidos. Entonces, tiene que haber un acuerdo de comités. Si los comités son mayoría, hay posibilidad de llegar a la Cámara. Pero yo te anticipo que esta elección va a ser muy reñida. La anterior se definió por un voto en favor de, por un voto, y un diputado nuestro que no llegó a votar, porque perdió el avión. Entonces, esta vez creo que va a ser distinto. Porque, por ejemplo, en ese entonces la diputada Cordero no estaba en funciones, estaba desaforada. Hoy día está en funciones. No está el diputado Pulgar, está fuera hoy día. Entonces, creo que pueden haber situaciones distintas. Hay algunos diputados de oposición que no sé si van a estar dispuestos a apoyar al Frente Amplio, como la diputada Pamela Giles, por ejemplo. Entonces, creemos que va a ser muy reñida, se va a definir por 1 o 2 votos nuevamente. Eso yo no podría asegurar que una coalición tiene los votos hoy día. Estamos trabajando nosotros para construir esa mayoría, que va a ser difícil, sí, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para lograrlo. Diputado Henry Leal, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté bien. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Muchas gracias. 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición y Connie, nosotros nos reencontramos mañana. Nos escuchamos.